Gracias, señor presidente. Señor portavoz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, efectivamente no me ha contestado la pregunta, pero yo me dirijo a usted en un debate de tal trascendencia como es la educación, como presidente de todos los aragoneses. Yo he tenido ocasión de repasar y revisar su programa electoral y hay puntos muy claros donde el Partido Socialista habla del compromiso social de la educación, requiere estabilidad laboral y el reconocimiento para todos los trabajadores docentes y no docentes, garantizamos el mantenimiento del empleo, el profesorado, los centros públicos y concertados, etcétera, etcétera. Incluso en el programa electoral, el punto número 40 y número 20, incluso en su discurso de investidura hablaba de la necesidad de impulsar un modelo educativo construido desde el consenso y la participación, bajo los principios de equidad, etcétera, etcétera. O sea, impulsar un modelo educativo que sí que se ha impulsado, porque se inició un pacto por la educación, pero sin embargo el inicio de la legislatura tuvo componentes de judicialización que no nos gustaron y que al final después se retomó la normalidad. Bien, esta es una cuestión, como le decía, que trasciende, en mi caso y en el caso de mi grupo político, trasciende más allá del debate político, porque entendemos que estamos hablando de familias, de hombres, de mujeres, de niños, de un tema crucial donde tendríamos que ser capaces alguna vez de buscar y encontrar el acuerdo. Usted, como presidente de todos los aragoneses, de los que van a la pública, de los que van a la concertada, de los que estudian en los centros de formación profesional salesianos, en San Valero, tiene esa responsabilidad de dar satisfacción en la medida de las posibilidades legales y presupuestarias a todos, sin exclusión. En este sentido, hoy tiene una situación compleja, hay que decirlo así, como presidente de Aragón. Como presidente de Aragón tiene unas firmas presentadas, más de 30.000, tiene una incertidumbre, presidente, en los centros con el comienzo del proceso de escolarización y tiene sobre la mesa una judicialización del proceso, cosa que no es buena ni para los chicos, ni para las familias, ni para el propio gobierno. Mire, hay un debate abierto en la sociedad aragonesa. Baste ver todos los días los medios de comunicación y la prensa. Hay debate en las familias, en los centros, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones sindicales. El debate, en definitiva, está en la calle. Yo entiendo que para hacer acuerdos y formar gobiernos hay que hacer cesiones y concesiones. Y la propia cesión en la presidencia de esta Cámara pues fue una cesión lógica, como ocurrió otras veces en otros acuerdos políticos, pero esas cesiones son irrelevantes para la cesión última que se ha hecho respecto a no sé qué aulas, no sabemos cuántas son y serán, de cierre de unas aulas, con esos criterios que habrá que ver al final en qué termina este proceso. Como le decía, sin embargo, usted sí que ha sido valiente y no ha cedido a la cabeza del señor Gimeno. Usted se ha plantado, se hizo una cesión y no ha cedido, cosa que aplaudimos los que conocemos cómo trabaja el señor Gimeno, aunque tengamos diferencias. Sin embargo, yo creo que es momento, y señor Lambán, creo que es momento de sabios es rectificar, y hay que rectificar. Creo que sería conveniente para todo el sistema educativo aragonés mantener durante el curso 17-18 la misma línea de trabajo que se había manteniendo con esas nuevas normas de los conciertos. En segundo lugar, evitaríamos la judicialización y despejaríamos muchas incertidumbres para iniciar un proceso sereno y reposado con toda la planificación y todos los datos y reunir otra vez al Pacto por la Educación que había impulsado la consejera y volver a recuperar la participación y el consenso a la que usted alegaba. Y sobre todo también sería hora de convocar también esta comisión especial que se aprobó en diciembre de 2015, en noviembre-diciembre, que estos grupos políticos en las Cortes, igual que se ha hecho en el reglamento, después de muchas sesiones, se ha llegado a un marco de consenso y yo creo que ese es el marco de consenso que precisa la educación en Aragón, trascendiendo de acuerdos puntuales para suprimir no sé qué aulas porque son esos números y no otros. Yo le digo que es momento de que rectifique porque de sabios es rectificar.